Prepárate porque lo que te voy a contar va a hacer temblar los cimientos de la televisión pública y dejar a más de uno sin palabras. La situación con Rocío Carrasco es mucho más grave de lo que parece, y lo que está ocurriendo detrás de cámaras es un auténtico terremoto. Para empezar, déjame decirte que Rocío no solo está dando informaciones que no se sostienen, sino que está incurriendo en mentiras muy serias que podrían tener consecuencias irreparables. Quizás me esté metiendo en un lío al decir esto, pero la verdad es que hay mucho más de lo que han querido mostrar hasta ahora. Cuando se anunció que Rocío iba a formar parte de ese nuevo formato de televisión pública llamado La Familia de la Tele, las reacciones no se hicieron esperar. No fue solo Marta, sino muchas otras personas del entorno televisivo las que mostraron una gran incomodidad con esta incorporación. Es un hecho que Rocío no conecta ni con todos sus compañeros ni con la audiencia, y hay figuras muy conocidas en ese plató que directamente no la quieren ni ver. Uno de los que ha dejado clara su postura es Kiko Matamoros, quien lleva años mostrando un rechazo visceral y público hacia ella. Y no es solo cuestión de diferencias profesionales, sino que es algo personal e ideológico, casi un asunto de principios para él. Pero no solo Kiko ha expresado su descontento. Belén Esteban, quien para muchos es una persona clave en ese espacio televisivo, también ha sido señalada por una actitud que muchos consideran traicionera. La tensión es tan palpable que parece una auténtica batalla campal la que se está librando en ese entorno, una lucha sin cuartel que no ha hecho más que comenzar. La polémica es tan reciente y está tan candente que todavía quema a los implicados y amenaza con romper la frágil tranquilidad que quedaba en ese programa. La cúpula directiva de RTVE debe estar preocupadísima porque esta guerra interna puede explotar en cualquier momento y dejar al descubierto muchas verdades incómodas. Mientras tanto, desde el otro bando, el de Antonio David Flores, exmarido de Rocío, no han tardado en responder con dureza. Antonio David ha reaparecido como una auténtica tormenta, lanzando ataques directos y demoledores contra Rocío Carrasco. Su reaparición no es casual, y sus palabras están cargadas de dinamita, especialmente tras la macrodemanda que Rocío interpuso contra un sinfín de personas y medios relacionados con el mundo del corazón y la televisión. Su exmarido cuestiona algo que tiene a muchos con la mosca detrás de la oreja. ¿Cómo es posible que alguien condenado judicialmente por no pagar la pensión alimenticia de su hijo pueda estar trabajando en televisión pública, dando lecciones morales y cobrando del dinero de todos? Esta pregunta ha calado hondo entre el público y genera un debate ético serio. Antonio David denuncia el silencio cómplice de muchos periodistas, quienes por miedo o conveniencia evitan plantear preguntas incómodas sobre el pasado judicial de Rocío. Es como si existiera un guión invisible que les impidiera sacar a la luz estos temas, dejando en evidencia una posible censura y protección desde las altas esferas. Y mientras todo esto sucede, Rocío parece mantenerse distante, evitando responder claramente sobre su papel dentro de la familia de la tele. Sus respuestas confusas y evasivas no hacen más que alimentar la idea de que su posición en el programa está en entredicho y que se enfrenta a una resistencia interna mucho mayor de lo que se ha contado. El conflicto alcanza niveles insospechados cuando pensamos en la hostilidad que le tienen sus propios compañeros de plató. Personas con peso, prestigio y seguidores, que no solo se muestran reacios a colaborar con ella, sino que directamente desean que desaparezca del entorno televisivo. Esto no es un simple desacuerdo profesional, es una guerra abierta con nombres y apellidos. Para entender el nivel de rechazo, hay que remontarse al estreno del programa, un momento que quedó marcado por un episodio surrealista que se ha convertido en metáfora de todo lo que está pasando, el incidente del cabezudo. En un intento desesperado por parecer modernos y transgresores, la producción montó un desfile en el plató con un cabezudo gigante que, para sorpresa de todos, resultó ser Rocío Carrasco disfrazada. La escena fue tan extraña que terminó con la protagonista huyendo del plató en lo que muchos interpretaron como un ataque de nervios, una clara señal de la presión insoportable que sufre en ese ambiente hostil. Las reacciones internas a la llegada de Rocío Carrasco han sido muchísimo más intensas y duras de lo que cualquiera podría haber imaginado, y sobrepasan con creces lo que se ha mostrado públicamente en pantalla. Lo que sucede dentro del plató, entre bastidores y en los despachos es una auténtica tormenta de emociones, enfrentamientos y tensiones que no solo afectan la dinámica del programa, sino que están poniendo en jaque la estabilidad misma del equipo. Desde el primer momento en que se anunció su incorporación, muchos de sus nuevos compañeros quedaron completamente impactados y sorprendidos, no solo por la noticia en sí, sino por la manera en la que se llevó a cabo, sin ninguna consulta ni diálogo previo con los implicados. Esta sorpresa se tornó rápidamente en rechazo, y varios de ellos no dudaron en expresar, con total sinceridad y sin tapujos, su oposición y descontento, y lo hicieron de una forma mucho más profunda y vehemente que simplemente una crítica profesional o un desacuerdo puntual.
Lo que se está viendo es una verdadera batalla personal, una guerra abierta que involucra sentimientos muy arraigados, resentimientos acumulados y posturas ideológicas encontradas. Dentro de este grupo de detractores de Rocío, destacan tres figuras claves que, por su peso dentro del programa y la influencia que tienen sobre el público, han declarado de manera clara y contundente su rechazo hacia ella, convirtiéndose en los principales opositores dentro del equipo. El primero de ellos es Kiko Matamoros, cuya postura crítica hacia Rocío Carrasco es conocida y pública desde hace años. Kiko nunca ha aceptado la versión que ella ha ofrecido de su historia ni ha compartido la narrativa que ha llevado a cabo en televisión, y su oposición no es una cuestión menor, sino una línea firme y tajante que mantiene con gran convicción. Su discurso es duro y sin concesiones, y ha sido uno de los más activos en manifestar públicamente su desacuerdo, no solo por diferencias personales, sino porque considera que la forma en que Rocío se ha presentado ante la audiencia es una manipulación que perjudica a otras personas y genera un daño innecesario. El segundo es Lidia Lozano, una figura también muy conocida y con un perfil que siempre ha estado marcado por su sensibilidad y empatía, especialmente hacia temas delicados como los que Rocío ha llevado al foco público. Al principio, Lidia intentó comprender y hasta apoyar el sufrimiento que Rocío mostró en sus intervenciones televisivas, pero con el paso del tiempo, y conforme fue viendo ciertos comportamientos y actitudes dentro del programa, su postura cambió radicalmente. Lidia se sintió traicionada y decepcionada, y su rechazo hacia Rocío no es solo profesional, sino también personal, porque entiende que se ha vulnerado una confianza y que la presencia de Rocío en el equipo genera un ambiente tóxico e insoportable. Su postura, aunque más sutil y menos explosiva que la de Kiko, es igualmente firme, y ha ido ganando adeptos dentro del equipo, creando un frente contrario que dificulta enormemente cualquier intento de armonía. El tercero, que por razones que prefiero mantener en reserva por ahora, completa este trío de opositores que han hecho de Rocío un auténtico elemento incómodo y divisivo dentro del programa. Este tercer miembro posee una influencia significativa, tanto en la producción como en el público, y su rechazo hacia Rocío no solo refuerza el clima de tensión, sino que añade un grado más de complejidad y dificultad para resolver esta situación. La conjunción de estas tres figuras clave genera un núcleo duro de oposición que está llevando a un punto crítico la convivencia dentro del equipo, haciendo que la atmósfera sea, en muchas ocasiones, insoportable para todos los implicados. Pero esta situación no se produjo de manera natural ni fue resultado de un proceso de integración pausado y consensuado. Muy al contrario, la incorporación de Rocío Carrasco al programa La Familia de la Tele fue una imposición directa y tajante de la cúpula de RTVE, una decisión estratégica que no dejó lugar a la negociación ni al diálogo con los miembros del equipo ni con la propia audiencia. Este acto de imposición, llevado a cabo sin importar las consecuencias internas, ha generado un cisma profundo dentro del programa que amenaza con romper por completo la unidad y la convivencia. Meter con calzador a un personaje tan polémico, con un pasado marcado por controversias, conflictos personales y un historial público lleno de rencores y enfrentamientos, en un equipo que ya funcionaba con sus propias estrellas y dinámicas consolidadas, era una apuesta arriesgada que, como se esperaba, terminó explotando en la cara de quienes tomaron la decisión. No estamos hablando de simples rumores o de chismes de pasillo, son filtraciones directas, comentarios internos y testimonios que provienen de fuentes confiables dentro del propio programa y de la productora. Estas informaciones confirman sin lugar a dudas que la guerra está en plena ebullición, que las tensiones alcanzan niveles insostenibles y que el conflicto está lejos de resolverse, sino que por el contrario se agrava día a día. Las consecuencias de este choque interno son palpables no solo en el ambiente laboral, sino también en la calidad del programa, en la interacción con la audiencia y en la imagen que la televisión pública está proyectando hacia el exterior. En definitiva, lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco dentro de La Familia de la Tele va mucho más allá de una simple disputa televisiva o un desacuerdo entre compañeros. Se trata de un conflicto estructural y profundo que está poniendo en jaque a la propia televisión pública, cuestionando no solo sus valores y su ética, sino también su capacidad para manejar figuras públicas controvertidas sin que el resultado sea un caos absoluto y una fractura interna que podría ser irreparable. Esta situación sirve como un espejo que refleja las tensiones sociales, mediáticas y políticas que se viven actualmente en el país y que también impactan en los espacios de entretenimiento y opinión. Mientras todo esto sucede, la audiencia observa fascinada, con un interés que roza la obsesión, cómo se desarrolla este espectáculo de enfrentamientos, traiciones, alianzas rotas y luchas internas que, sin duda alguna, marcará un antes y un después en la historia de la televisión española y dejará lecciones difíciles de olvidar para quienes están involucrados y para quienes siguen este culebrón desde sus casas. Aquel regalo de hombre,
tal como lo describió con una exaltación casi desbordante su principal defensora Alba Carrillo, se ha convertido en un fenómeno que ha aislado a Rocío de todo su entorno más cercano. Su familia, sus propios hijos, parecen haberse desvanecido en una especie de vacío emocional del que la cantante y actriz no parece ni poder ni querer escapar. En un giro irónico del destino, esta figura que tanto admiraba y ensalzaba Alba se ha convertido en el epicentro de una tormenta de resentimientos y autocompasión que envuelve a Rocío en una espiral tóxica de la que nadie parece encontrar salida. La ironía no acaba ahí. Alba, en su habitual verborrea de salón y peluquería selecta, no dudaba en lanzar perlas cargadas de un humor ácido y directo, casi burlón, que reflejaban una verdad incómoda. Lo adoro, baila bien, toca la guitarra, el piano, domina todo, pero no me toca a mí. Y con esa sonrisa pícara que solo ella sabe poner, remataba con un comentario que era una bomba: si te toca a ti, no volverá a tocar a la otra. Un dardo directo, un cuchillo de lengua que, aunque chispeante, revelaba la compleja dinámica entre Rocío y ese hombre que en las sombras parece manejar su destino con maestría. Más allá del espectáculo de patio de colegio y de las frases picantes, lo que emerge es la figura de Fidel, ese estratega oculto, un manipulador consumado que ha tejido una red tan fina y enrevesada alrededor de Rocío que salir de ella parece una misión imposible. Mientras Fidel exhibe su cada vez más abundante melena, probablemente reforzada con algún injerto capilar que pareciera alimentarse con las lágrimas y el sufrimiento de su esposa, ella se va consumiendo poco a poco. La transformación física de Rocío, ese deterioro evidente que se refleja en la pérdida de cabello y la mirada ausente, ha generado mil especulaciones, desde el estrés hasta causas mucho menos confesables. Esa pérdida de vitalidad contrasta brutalmente con la imagen de Fidel, que no solo parece prosperar, sino florecer a costa de ella, erigiéndose como una metáfora viviente de su relación. Uno que se fortalece mientras el otro se desvanece, convirtiéndose en una sombra de sí misma, una marioneta manejada con destreza por su titiritero. Pero, ¿es esto realmente el amor del que Rocío presume con tanta vehemencia o se trata más bien de un vínculo de dependencia tóxica? La imagen que se dibuja es la de una mujer atrapada, anulada, sometida a la voluntad de un Rasputín particular que maneja todos los hilos. En este escenario, ¿cómo extrañarse de que la sombra de mala madre la persiga sin cesar? Se dice que no dudó en utilizar a su propia madre para conseguir una portada, un acto que para muchos habla de la naturaleza de sus relaciones familiares. ¿Qué se puede esperar de sus vínculos con sus hijos? Aquellos a los que ha borrado de su vida, a quienes ha señalado indirectamente como cómplices de quien considera su verdugo, y a los que, según sentencia firme, dejó de pasar la pensión alimenticia. Una ejemplar maternidad sacrificada, sin duda. No es de extrañar que Rocío Flores le envíe mensajes crípticos en su cumpleaños, advirtiéndole que a veces es mejor no mirar hacia mamá. Una respuesta tan natural como dolorosa. Este caos familiar y emocional se ha convertido en el centro del espectáculo que ahora Televisión Española vende como entretenimiento de calidad, aunque en realidad resulta difícil no salir corriendo al verlo. La mera presencia de Rocío Carrasco en cualquier plató se ha convertido en una declaración clara de intenciones por parte de la cadena: apostar por el morbo más crudo, la polémica fácil, la división de audiencias. Por eso, no es extraño que se la considere un auténtico gafe televisivo. No es magia negra ni brujería, es pura lógica. Si siembras enfrentamientos y toxicidad, inevitablemente cosechas fracaso y rechazo. Los espectadores, hartos, se convierten en víctimas de un incendio mediático difícil de apagar, mientras los profesionales de TVE parecen estar siempre en alerta, preparados para apagar fuegos que parecen nunca acabar. En medio de esta hoguera mediática surge también la otra gran ironía: la aventura empresarial de Rocío con su línea de cremas milagrosas, RC Skincare. A juzgar por el aspecto de su piel, que lejos de rejuvenecer refleja más bien el tormento interno, y esa boca torcida que se ha convertido en su marca personal, la apuesta parece poco más que un insulto a la inteligencia del consumidor. ¿Quién en su sano juicio invertirá en productos que parecen diseñados para ocultar un sufrimiento mucho más profundo? Un auténtico fraude cosmético que hace dudar de la verdadera naturaleza del negocio. Mientras tanto, Rocío parece estar atrapada en un ciclo interminable de quejas, lágrimas y acusaciones en los platós, señalando culpables sin nunca hacer una verdadera autocrítica. ¿Cuándo asumirá su parte de responsabilidad en este circo de tres pistas que es su vida pública? Mientras sigan su papel de víctima perpetua, permitiendo que Fidel la manipule como una muñeca de trapo, y creyendo que el mundo le debe algo, su caída será inevitable. La realidad es que Rocío parece haber llegado a un punto sin retorno, donde la línea entre realidad y ficción se ha borrado por completo, donde el personaje televisivo ha devorado a la persona real y está a punto de estrellarse contra un muro.
La justicia, aunque a veces lenta, llega, y la paciencia del público tiene un límite. En ese escenario de tensión, mientras Rocío intenta mantener la compostura en un plató de TVE que se ha convertido en su campo minado personal, rodeada de miradas críticas como la de Kiko Matamoros, de desprecio como la de Lidia Lozano, y del fuego verbal de Belén Esteban, se esconde una amenaza aún mayor, la macrodemanda de Antonio David Flores. Sí, aquel hombre al que intentaron destruir mediáticamente, que fue pintado como un monstruo, ha decidido pasar a la ofensiva con un arsenal legal de gran calibre. No es una simple demanda para cumplir con el expediente, sino un ataque en toda regla que no solo apunta a Rocío, sino también a todo el séquito que la ha apoyado y lucrado con su relato en programas como Sálvame. Desde el pequeño dictador Jorge Javier Vázquez hasta Belén Esteban, la princesa del hielo de las finanzas opacas, pasando por Carlota Corredera y todos los colaboradores y productoras implicados, todos podrían verse afectados. El miedo debe ser el aroma dominante en los camerinos y en las urbanizaciones donde viven muchos de ellos, porque una cosa es lanzar acusaciones graves de maltrato y violencia vicaria, y otra muy distinta es tener que demostrarlo con pruebas sólidas ante un tribunal. Y si esas evidencias son tan frágiles o directamente inexistentes como muchos sospechan, el costo podría ser millonario, con sumas que tendrían que devolver y reputaciones destruidas. Lo que comenzó como contar la verdad para sobrevivir podría acabar siendo la sentencia de muerte financiera y social para muchos implicados. Este castillo de naipes que construyeron sobre la verdad de Rocío, que la convirtió en un icono feminista, una mujer valiente que rompía el silencio para proteger a otras, se está desplomando a una velocidad alarmante. Seamos sinceros, ¿cuántas mujeres realmente se sintieron representadas por aquel espectáculo bochornoso? Utilizar la bandera del feminismo, una lucha tan sagrada y necesaria, como herramienta para ajustar cuentas personales, hacer una vendetta pública y sobre todo para seguir facturando, es una muestra de cinismo y una falta de ética que revuelve el estómago. Han manchado una causa noble, han trivializado el sufrimiento real de miles de víctimas, todo para beneficio propio y de sus secuaces. Eso no es empoderamiento, es descaro en estado puro. Y con la justicia golpeando cada vez más fuerte a la puerta, esa máscara cuidadosamente construida de mártir del patriarcado empieza a desmoronarse lentamente, revelando bajo sus ruinas una compleja y oscura maraña de intereses económicos ocultos y venganzas personales disfrazadas bajo la falsa apariencia de causas sociales legítimas. No se trata simplemente de un relato de lucha y reivindicación, sino de un entramado donde lo que prima es la búsqueda de poder, influencia y dinero a costa de la verdad y de quienes realmente sufren. Pero la farsa no termina ahí. Lejos de caer en el olvido, quienes manejan los hilos han decidido reforzar su control mediante un auténtico régimen de terror mediático. Este sistema no solo ha perseguido con vehemencia a periodistas incómodos, colaboradores que han mostrado dudas o reservas, sino también a espectadores y ciudadanos que se atrevían a cuestionar o poner en duda el relato oficial impuesto. Se han elaborado listas negras, testimonios han sido manipulados y la censura ha adoptado formas encubiertas pero efectivas, todo con el único fin de proteger a la gallina de los huevos de oro que representa la historia de Rocío Carrasco y mantener intacto el negocio que gira en torno a su figura. En este proceso, conceptos esenciales como la libertad de expresión y el periodismo crítico han quedado enterrados bajo montañas de billetes y consignas sectarias que buscan acallar toda voz discordante y perpetuar una narrativa que ya no se sostiene sin su telón de engaños. En medio de este desolador panorama, donde la credibilidad de Rocío se desploma a pasos agigantados y la sombra de una demanda millonaria crece implacable, Televisión Española tomó la controvertida decisión de apostar por ella como su fichaje estrella. Para muchos analistas y espectadores, esta jugada resulta absurda, incluso incomprensible. Traer de vuelta a una figura tan divisiva, que ha generado tanto rechazo y polarización, parece una apuesta segura por la polémica fácil, las audiencias fluctuantes y un desgaste acelerado de la imagen de la cadena pública. Sin embargo, en TVE, al igual que en otros espacios del circo mediático, parece que no han aprendido la lección. Continúan confundiendo morbo con calidad televisiva, conflicto con éxito y drama con espectáculo, una fórmula que a la larga solo les garantiza desgaste, pérdida de credibilidad y un público cada vez más desencantado. Así les va. Mientras todo esto ocurre, el público observa desde fuera, cansado, desconfiado y en muchos casos, incluso aliviado ante la mera posibilidad de que esta pesadilla mediática llegue a su fin pronto. Porque lo cierto es que ni Rocío ni su séquito han salido indemnes de esta historia.
Lo que en un principio se presentó como un relato de superación personal y búsqueda de justicia se ha transformado en una tragicomedia cargada de errores, manipulaciones y codicia desmedida, dejando heridas profundas no solo en el seno familiar, sino también en el tejido social que rodea a esta polémica figura. Esta historia sirve como una amarga y dolorosa lección sobre los peligros que acarrea convertir el drama personal en un negocio lucrativo, y sobre cómo, cuando la verdad se mercantiliza y se usa como moneda de cambio, acaba perdiendo por completo su valor y su significado original.